Hablaremos hoy de un aventurero, un intrigante que se adueñó del poder en Francia por algún tiempo y al cual mencionamos el otro día de pasada. Este señor es Concino Concini, así se llamaba. Así que podemos decir que todo comenzó en el año 1600, cuando la sobrina del gran duque de Toscana, heredera de los banqueros de Florencia, es decir, los Médicis, María de Médicis, se enteró de que el rey Enrique IV de Francia solicitaba su mano. Como hemos dicho alguna vez, el ministro de Enrique IV, Sully, había convencido al rey de que la dote de la princesa florentina podía solucionar los problemas económicos que tenía Francia. Tiempos venturosos aquellos en que casar al príncipe con una dama rica solucionaba los problemas del país. Mire si fuera tan fácil. Pues cuenta Alain Decaux que las negociaciones las hizo el propio ministro Sully por su cuenta, sin pedirle permiso al rey, y se fue a Italia a hablar con los Médicis. Cuando volvió, Enrique le preguntó, ¿de dónde venís, ministro? Y Sully respondió, Majestad, venimos de casaros. Lo habían casado, ¿no? Parece que el rey quedó perplejo, permaneció mudo durante un rato y más tarde exclamó, bueno, ya que por el bien de mi reino decís que es necesario estar casado, entonces debo estarlo. Y se casó nomás. Se casó con María de Médicis. María de Médicis decidió viajar a Francia con 2000 personas de séquito. Ni una ni dos, 2000. La más importante era una hermana de leche de María. Se llamaba Leonora Dossi y se había convertido en su primera ayudante. Parece que era muy fea, feísima. Leonora era indispensable para María de Médicis, hasta tal punto que había puesto como condición, María, a su boda con Enrique, que ella, que Leonora Dossi, la acompañara a París. El rey le dijo más sí. Entre los 2000 que viajaron a Francia estaba este señor Concino Concini. Era un personaje noble venido a menos. A los 18 años exigió su parte de la fortuna paterna y la dilapidó en prostíbulos. Buenas tardes, aquí es donde se dilapidan fortunas. Muy bien. Voy a dilapidarla. Qué lindo verbo, dilapidar. Dilapido. Bien. Se gastó toda la guita. Entonces debió emplearse como matón al servicio del cardenal de Lorena, como Pato Ubica, diría Bernardo Borkenstein. El cardenal, sin embargo, lo expulsó de su tropa cuando se enteró de que Concini padecía el mal francés, el nombre que daban especialmente los italianos a la sífilis. Los franceses, en cambio, le decían el mal de Nápoles. Más tarde fue croupier de un garito, naturalmente, va a ser croupier de un colegio de monjas, y organizador de orgías. Ah, mire usted, Sí. la tarjeta decía incluso. También trabajó como comediante, era experto en representar papeles de mujer. Fue a prisión varias veces. Cuenta Decaux que su desprestigio era tal, me imagino, después de todos estos oficios señalados, que lo primero que los padres florentinos prohibían a sus hijos era acercarse a este señor. Estaba arruinado cuando se enteró de la boda de María de Médicis y decidió unirse a la escolta de la princesa, para ver si podía hacer fortuna en Francia. Una vez en Marsella, el cortejo de María de Médicis debía llegar hasta Lyon. El viaje fue lamentable. Como nadie había previsto escolta tan numerosa, nadie estaba preparado para recibirlos. En las distintas paradas se amontonaban como podían, en casuchas, dormían sobre jergones de paja, uno arriba del otro, una porquería. La caravana llegó a Lyon en diciembre de 1600. Enrique IV no estaba porque se había ido a visitar a un amante. Eso me parece estupendo. El rey no fue a conocer a su futura esposa porque había ido a visitar a un amante. Apareció varios días más tarde y solicitó una entrevista a solas con su futura esposa. Famoso fue el malestar y el mareo de María de Médicis cuando sintió el olor que tenía el rey en las patas. De la unión de María y Enrique nació el delfín Luis,
que iba a ser Luis XIII de Francia, de quien hablamos creo que el viernes. Pero más allá de este encuentro, nos interesa saber que Leonora Dossi, la ayudante fea, durante el viaje se enamoró de Concini, el organizador de orgías. Aquel hombre que sabía el trato que Leonora tenía con su reina, la había seducido. Cuando la corte llegó a París, se hicieron ante el rey las presentaciones oficiales de todos los ayudantes de la nueva reina. Desde un principio a Enrique no le cayeron bien Leonora y Concini. De todos modos, aceptó tenerlos en su corte para tranquilidad de su mujer y fue un error. Concini le propuso casamiento a Leonora. De ese modo podía consolidar su lugar en el Louvre, o sea, en el lugar donde vivían los reyes. Leonora aceptó maravillada. Trabajaron juntos para lograr la aprobación del rey. Ella le pidió a María de Médicis que convenciera a Enrique. Concini hizo lo mismo con un amante de Enrique, Enriqueta se llamaba. Bueno, tendieron sus redes. Al final lo convencieron, se celebró la boda en Saint-Germain. El rey le regaló al novio miles de libras. Y Concini empezó poco a poco a acumular poder. Para llegar hasta la habitación de la reina, de María de Médicis, era necesario estar en buenas relaciones con Concini y con Leonora. Los dos personajes manejaban a la reina a su gusto. Incluso mucha parte de la riqueza que llegaba a manos de María de Médicis pasaba a manos de Concini y Leonora bajo la forma de regalos, etc. Él se dedicaba a vender a España secretos políticos que escuchaba en la corte, así que era también espía. Un día Enrique visitó la casa en donde vivía Concini con su mujer Leonora y descubrió un palacio sin rival en París, un lujo prodigioso, objetos de plata cuya cuarta parte él mismo no poseía. Y se las tomó preocupado y dijo: no recuerdo haber sido tan generoso. El ministro Sully le aconsejó arrestar a Concini o desterrarlo, pero Enrique, por respeto a su mujer y para no jorobar, no hizo nada. Sabemos que Enrique IV fue asesinado por Ravaillac. Nunca se supo claramente quién indujo el crimen. Y se dejó que seguramente Concini fue uno de los agentes que entre varios se asociaron para sugerir a François Ravaillac matar al rey. De ese modo, la regencia pasaba a manos de María, y a María la manejaban ellos. Por entonces, el Delfín, el heredero del trono, Luis, era un niño. Murió Enrique IV asesinado y Concini fue nombrado mariscal de Francia. En realidad nunca había agarrado ni un revólver, pero bueno, había que tratarlo de excelencia, se hacía seguir por 20 escuderos, 40 hidalgos, unos pajes, todos unos tipos ahí. Luego de semejante encumbramiento, los llamados grandes del reino quisieron expulsar a Concini. Se trataba de los nobles más importantes. Incluso el príncipe de Condé publicó un manifiesto en el que se acusaba a María de Médicis de cubrir de honores a Concini y sus protegidos. Pero bueno, trataron incluso de matarlo, pero se salvaron. Concini y Leonora continuaron ejerciendo el poder. Pero no prestaron atención a una cosa. El hijo de Enrique, Luis, ya tenía 15 años. Según Michelet, Luis XIII el príncipe Luis, fue Hamlet en la corte de Francia. Tragaba en silencio humillaciones cotidianas y sabía perfectamente todo lo que sucedía a su alrededor. En abril de 1617, Luis recibió una carta en la que se denunciaba todo con datos precisos, pero a las humillaciones que soportaba su reino se agregó una más. Le dijeron que Concini era amante de su madre, o sea, de la reina. Esa carta, según dicen, fue enviada al príncipe Luis por el viejo Sully, por el ministro, que a la muerte de Enrique IV había sido despedido. Luis fue con la carta a ver a un amigo. Allí el Delfín confesó su odio por los Concini, y ahí mismo este amigo juntó a varios nobles y resolvieron matar a Concini. Así que el 23 de abril de 1617 llegó Concini al Louvre, caminó hacia la puerta, bueno, lo liquidaron de 5 tiros.
Al poco tiempo llegó Luis, que era nadie, porque el reino estaba bajo la regencia de su madre. Luis pidió lealtad a las tropas, dieron vivas al rey y el rey, Luis entró en funciones inmediatamente. Quiere decir que su primer acto fue quizá la muerte de Concini, pero si ese no fue el primero, el que sigue fue el primero. Mandó a su madre al exilio. El cuerpo de Concini fue sepultado en la iglesia de Saint-Germain, l'Auxerrois. Al día siguiente, una multitud invadió la iglesia y se apoderó del cuerpo del florentino, arrastraron el cadáver hasta el Pont Neuf, donde lo colgaron, lo ahorcaron, ya afinado el hombre, ¿no? La gente se abalanzó sobre el cuerpo, le dio puñetazos y puñaladas. Le cortaron la nariz, las orejas, etcétera, otras partes. Un hombre logró arrancarle el corazón y se lo comió públicamente. Leonora también fue detenida y condenada a muerte. La decapitaron y luego quemaron su cuerpo. Las cenizas fueron cargadas por el verdugo, que tenía la orden de arrojarlas a los 4 vientos. Esa fue la historia de este aventurero, Concino Concini, y particularmente de ese ensañamiento póstumo que sufrió. Curiosa reacción tienen a veces los pueblos. Recorremos esta historia y no aparece nadie a quien dedicar nada, salvo el rey Enrique IV, que siempre fue un ejemplo, no de rectitud, pero sí de bondad. Era un atorrante, pero era bueno. A los demás no, al ministro, Silly, que siempre fue un buen patriota, un hombre preocupado por el destino de Francia. Y a nadie más. No hay nadie que le caiga bien a usted. No, la verdad. ¿No? No, ni el relato este. No. Bien. Hemos buscado canciones, y hay muchas, porque esta es una historia de venganza, de rencor, de ensañamiento, de violencia, y también de engaños, de corrupción. Así que casi no hay una canción que no le caiga bien a esta historia. Las canciones son hijas de los destinos infaustos, cosa que yo comprendí tardíamente. Cuando era chico le pregunté, le juro que sí que le pregunté a mi abuela, ¿por qué a los sujetos de enunciación de las canciones les iba tan mal? Porque yo notaba que las historias que referían eran siempre de anormalidades que habían venido a perturbar sus vidas. Mujeres que los habían abandonado, pobrezas emergentes, vejeces prematuras, muertes súbitas de familiares queridos, en fin. Y me dijo mi abuela que me dejara de molestar. Esa fue una gran enseñanza. No sé bien en qué consistía la enseñanza, pero fue una gran enseñanza. Uno no tiene por qué saber qué es lo que le han enseñado, siempre que lo haya aprendido. Después comprendí que lo que quería decir mi abuela, aunque no me lo dijo, era que no hay gran arte sin falta, sin que algo le falte a uno. Que el arte serio está siempre referido a algo que se ha perdido. Eso es lo que debió haberme dicho mi abuela, o lo que me hubiera dicho si no hubiera estado haciendo empanadas, que es una tarea que suele competir ventajosamente con el ejercicio de la filosofía. De modo tal que cuando uno hace empanadas no le queda tiempo para filosofar con su nieto. El caso es que, del mismo modo que mi abuela, el discotecario me dijo que me dejara de molestar.
aunque no estaba haciendo empanadas, se limitaba a los discos. Este hombre me tiró ahí una lista y yo elegí inmediatamente el tango Como abrazado a un rencor, que es un tango de rencores y que seguramente ha sido compuesto en memoria de estos sucesos con los cuales comenzó el reinado de Luis XIII. Así que vamos a escuchar a Edmundo Rivero interpretando Como abrazado a un rencor, y notaremos en la voz de don Edmundo un matiz que parece decirnos: ojo, si bien parece esta una historia enteramente personal, es innegable que estoy pensando en Luis XIII de Francia, en Leonora Dossi, en Concino Concini, y en las paradojas de la ira de los pueblos, que cuanto más tarda en llegar, más fuerte es.